Hermanos, Dios los bendiga. Bueno, muchas bendiciones ya con la que dio mi esposa también, y tenemos que seguir el camino que un día elegimos. Amén, amados. Ese camino que nos enseñó, nos enderezó y nos dio mucha bendición. Amén. Por lo que está pasando, naturalmente la iglesia, la mayoría están cerradas, no se puede congregar. Hoy muchos quizás le están dando ese valor de la alabanza, de lo que era la iglesia en la unción, en cómo se manifestaba el Espíritu Santo en esa alabanza, en todas las cosas, cuando venían los enfermos y había que orar por sanidad. Pero la iglesia sigue siendo la misma, hermano. La iglesia sigue siendo la misma. La iglesia puede, el que está siguiendo un culto, está aceptando la palabra, está aceptando la oración de salvación, está aceptando la oración de sanidad, puede ser sanado. Puede ser sanado. La palabra tiene mucho poder, muchísimo poder. Lo bueno es que prestemos atención cuando queremos nosotros recibir la palabra, identificarnos, reconocer en lo que está dando la palabra. Así que podemos tener una enfermedad, podemos tener una tristeza, podemos tener muchas cosas, pero cuando nos identificamos con la palabra, Dios tiene mucha bendición para nosotros. Entonces, por eso la palabra tiene ese gran poder de poder recibirla. Primero, oírla y poder recibirla. Amén, amados. Entonces, pero bueno, la iglesia tiene poder y seguirá teniendo ese poder que siempre tuvo. Amén. Siempre tuvo ese poder. Por eso, nosotros muchas veces, en esta parte que nos trasladamos muchas veces en la oración, nos trasladamos en el Espíritu, hay gente que fue sanada, hay gente que está sanando, van comprendiendo, están sanando. ¿Por qué? Porque el Espíritu, con la fe del que ministra la sanidad, ministra la liberación, seguro, y el que la recibe también la va a recibir con fe, y puede ser sanado y liberado. Amén, amado, porque tenemos ejemplos en la Biblia, ejemplos que, por ejemplo, Jesús un día lo vinieron a buscar y desesperado, un centurión romano que no tenía cómo salvar a su siervo, el amor que le tenía al siervo, porque siempre cuando uno nombra a un siervo, en tiempos antiguos, va a pensar y va a creer que ese siervo ha sido maltratado, ha sido en todas las partes despreciado. Pero este centurión es un ejemplo que cómo amaba a ese siervo. Y el Señor Jesús vio cómo él lo amaba y reconoció que no era digno de entrar a su casa. Fíjese, no era digno el Señor de entrar a su casa. Pero él confesó y a la distancia este siervo del centurión fue sanado. Yo quiero dar este ejemplo, hermano, que es el mismo Jesús que estuvo ahí con ese centurión y es el mismo Jesús que hoy está en la iglesia. Amén, amado. Es el mismo, porque nos dejó el Consolador, y el Consolador son los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo no sé quién puede estar viendo la prédica, si puede estar enfermo, puede estar con una enfermedad X, pero puede ser sanado. Si lo cree, puede ser sanado. Si me quieren acompañar, hermanos amados, a Mateo capítulo, gloria a Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 8, del versículo 5, por favor. Gloria a Dios. Ay, Señor, qué bueno eres. Búsquelo. Muy bien. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa,
paralítico gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire usted, mire la fe que tenía este hombre. Sigamos. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: a esto, hace esto, y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Miren, hermano, lo que es creer sin ver. Amén. Lo que es creer sin ver. Él vio a Jesús, no era digno, pero ya lo vio por la fe sano a su siervo. Y mire qué dice. Dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esos somos nosotros. Escuchen, porque él en Israel no halló a nadie con fe. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. ¿Quiénes eran los hijos del reino? El pueblo de Israel. Amén. El pueblo, pero ya lo está aquí profetizando el Señor Jesús, que dice, mire, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahora y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Miren, hermano. Esta es la misma fe y la misma iglesia que constituyó nuestro Señor Jesucristo. Porque la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Él es todo en la iglesia. Amén. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Entonces, quiere decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si usted lo cree, es el cuerpo de Cristo. Privilegio divino que no todos los tienen, estar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para la gloria de Dios. Así como se compara la iglesia con el cuerpo de Cristo. Se compara la iglesia con el cuerpo de Cristo. Así lo compararon Adán. Adán, dice la Escritura que Adán y Eva, Adán representaba a Jesús y Eva a la iglesia. Y tiene esto una profundidad muy grande, muy grande. Y nosotros lo tenemos que ver, hermanos amados. Así que esto lo tenemos que ver y profundizarlo. También del cuerpo de Cristo salió la iglesia. Amén. Y del cuerpo de Adán, ¿quién salió? La mujer. Los había hecho nacer, los preparó, los hizo del barro a él y lo sacó de la costilla del costado a Sara, a Eva. Escuchen. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y dejó un mensaje que los dos iban a ser una sola carne. Una sola carne, hermanos. Entonces, comparemos esto con la iglesia. Si usted lo cree, en este momento, todo lo que está pasando, la iglesia sigue estando de pie. La iglesia sigue estando de pie. Y sé que se pueden estar congregando más gente que la que se congregaba cuando estábamos aquí en la iglesia.
El domingo pasado tuvimos 400 alcances, hermano. 436. Quiere decir que la palabra está llegando a muchos lugares. Y mucha gente está necesitada de Dios. Ay, Señor, Señor, qué bueno eres tú. Por eso, la Escritura lo dice, hermano. Que el primer nombre, mire, el primer hombre era alma viviente, Adán. Y el postrer Adán era alma vivificante. Alma vivificante. Yo predicando el jueves di una escritura, en la parte de esta escritura, y quedé muy conmovido. Sentía que qué gran profundidad tiene esto. Como Pablo les enseñó a los corintios. Amén. Si me quieren acompañar, Corintios capítulo 15, amados. 15. Primera de Corintios. 15. Vamos a leer del versículo 45. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Dice así la palabra del Señor. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer, Adán, espíritu vivificante. Fíjese, y dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, cual el terrenal. Tales también los terrenales, cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Mire, ¿cómo lo compara? Qué misterio. Lo compara, que lástima que fallaron. Amén. Fallaron. Porque el Señor nos había hecho para tener vida eterna. Pero vino el celestial, nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos vida eterna nosotros hoy. En el nombre bendito de Jesús. El principal versículo es el versículo 45. La Escritura declara que Cristo es el postrer Adán. ¿Es así? Lo leímos recién. Sabemos que la iglesia es la esposa, que Cristo va a venir a buscar, así como Eva, la esposa de Adán. Así como Adán es figura de Cristo, Eva es figura de la iglesia. Amén, amados. Pero fallaron. Y hoy tenemos la oportunidad nosotros. A la inversa. Amén. Y por eso dice que el primer Adán y el segundo Adán es Cristo. Amén. Que nos da la oportunidad para que nosotros podamos tener una vida esperando la eternidad y vida en abundancia, amando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia es la que está hoy, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Ese Adán que vino después. Ay, Señor, Señor. Así que tenemos una enseñanza para ser muy bendecidos. Tenemos una enseñanza para ser muy bendecidos, hermano. Entonces, los matrimonios, por ejemplo, los matrimonios para el Señor son sagrados. Escuche, los matrimonios son sagrados. Porque Él compara al marido como cabeza del hogar y a la esposa la declara como la compañera, la amada de Él. Así va a venir nuestro Señor Jesucristo a venir a buscar a su esposa. Y nosotros somos la novia, nos tenemos que preparar para recibirla. Pero Él nos da esa enseñanza, Pablo, de cómo el hombre tiene que amar a su esposa, como Cristo ama a la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor, aleluya. Porque ahora anda de novio. Pero la esposa se está preparando, hermanos. Gloria a Dios. La esposa se está preparando.
Por eso, ay Señor, por eso muchos matrimonios hermosos, porque no todos los matrimonios buscaron al Señor, no todos. Y el matrimonio que buscó al Señor, Dios lo bendijo, lo unió y cambiaron matrimonios, muchos matrimonios. Pero hay otros que no perseveraron, no pudieron perseverar. Y matrimonios que sirven al Señor, hoy más que nunca, no se pueden congregar los matrimonios, pero el que sirve al Señor tiene una recompensa tan grande, porque la va a ver en esta situación que está viviendo el mundo. Para eso le digo. Entonces, ay Señor, dice que lo durmió Adán, le abrió el costado y de la costilla de Adán salió ella. El Señor dio una orden. El hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Mire usted, serán los dos una sola carne. Para la gloria de Dios, eso lo dijo. Miren, me quieren acompañar para que la palabra respalde. Génesis capítulo 2. Vamos a leer versículo 21. Gloria a Dios, búsquelo. Génesis capítulo 2, versículo 21. Por eso, hermanos amados, el único que puede mantener, sostener tu matrimonio es el Señor. El único. Y dice así la palabra. Génesis capítulo 2, versículo 21, vamos a leer, amados. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén, amados. Entonces, una sola carne. Ahora acá el misterio más grande, el misterio divino, es cómo Pablo soltero. Pablo no se casó, pero sabía lo que estaba diciendo porque tenía toda la revelación del Señor, toda la revelación en lo que estaba haciendo y todo lo que predicaba y toda la sabiduría que tenía. Eso es lo que nos interesa a nosotros, hermano. Entonces, gloria a Dios. Por eso, muchos matrimonios hoy tienen la oportunidad de ser transformados como otros matrimonios han sido transformados. Hermano, transformados. Más hoy como están. Usted fíjese, le sacó la costilla, hizo la mujer, separó la carne de él y el hueso de él para ahí el Señor hace a la mujer. Pero hoy, lo que Dios unió, el diablo lo separó. Mira, hay un censo de no sé cuántos divorcios hay, hermano. Creo que de 100 que se casan, el 70% a los 2 años, 3 años ya están divorciados. Mire lo que está haciendo el diablo. Y son los peores tiempos estos. No hubo otros tiempos tan malvados como lo que estamos viviendo. No hubo. ¿Y quiénes sufren? ¿Quiénes sufren? Todos. Pero el amor de Dios es el que nos reemplaza a toda la unidad que podemos tener. El amor de nuestro Señor.
Acompáñenme a Efesios, por favor. Efesios capítulo 5, que es una enseñanza muy grande para nosotros. Vamos a leer del versículo 28. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, vamos a leer del versículo 28. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. En adelante. Y dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama, mire usted, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo, ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. Mire lo que es la bendición de un matrimonio, porque Dios cambia los matrimonios. El diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Entonces, dice, yo voy a leer nuevamente este versículo: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es el mismo Cristo hoy, ayer y por los siglos. Él cuida la iglesia. La iglesia somos nosotros, si usted lo cree. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Lógico, somos miembros. Nos necesitamos unos a otros. Unos a otros nos necesitamos, porque el cuerpo necesita la mano de la otra mano, la vista necesita de poder ver para poder agarrar o poder hacer muchas cosas uno de los otros. Por eso es el cuerpo de Cristo, te necesitamos unos por otros, pero somos cuerpo de Él y Él nos necesita a nosotros para que nosotros también podamos dar salvación a otros que están en la destrucción y en la ruina. Amén, amados. Darle la palabra. Yo siempre les digo que el evangelista no puede callar, pero Dios lo usa para ponerlo al lado de una persona, un hombre, una mujer, para poderle hablar del Señor, porque Dios permite que se le ponga al lado y le pueda hablar, porque lo va a tocar el Espíritu Santo. Entonces, versículo 31, porque esto, mire, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Lo mismo fue la orden de Dios para Adán y Eva, y esta es la misma unidad para el matrimonio que persevera y queda en la iglesia de Jesucristo. Entonces, grande es este misterio, mas yo digo esto, respeto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, hermanos amados. Amén. Esto es una enseñanza que tenemos para todos nosotros. Amén. Bueno, Adán y Eva, como figura de Cristo y la iglesia, estamos predicando esto. Adán y Eva como figura de Cristo y la iglesia. Que ellos la perdieron la salvación, pero vino Cristo para casarse con la iglesia. Amén, amado. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. Ahora, Eva salió del costado. Y la iglesia salió del costado de Cristo. Amén. La iglesia salió del costado de Cristo. Yo cuando veía esto, que me revelaba, me quedaba impactado, porque le clavaron la lanza y salió sangre y agua. Por su sangre fuimos perdonados
los pecados y por el agua que salió, que es la palabra, representa la palabra. Amén. Y es lo que nos lava, nos limpia. Mire, acompáñenme para confirmar esto. Juan capítulo 19. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 31. Gloria a Dios. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, que eran los dos que estaban en la cruz con él, estos dos asesinos y delincuentes, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. No le quebraron las piernas. Jesús en la cruz murió, porque es la forma de decir murió, pero él durmió. Él durmió en la cruz, como vamos a dormir nosotros, porque él fue resucitado. Y nosotros no morimos, dice la Escritura, sino que dormimos. Amén. Dormimos. Entonces, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Miren, la lanza del cristiano es como la mano, ancha así. Nuestro corazón dice que tiene la medida del puño. Quiere decir que de ahí partió el corazón y salió agua y sangre. Amén. Agua y sangre. Miren, hermanos, yo tengo un testimonio muy grande. Le doy gracias a Dios que hace años, ya como pastor 20 y pico de años, pero 35 en el camino, pero Dios me llevaba a predicarle a los judíos. Amén. Y a muchos judíos le he predicado. He tenido reuniones con ellos. Dios ha hecho milagros extraordinarios. Y había un judío amoroso, voy a decir el nombre, Abraham Golniz, que era profesor de la Facultad de Odontología. Yo con mi profesión entraba a muchos lugares y que entré a ese lugar, esa casa, en Martínez, y empecé a hablarle del Señor. Este hombre yo no sabía que era judío, yo no lo sabía. Ni sabía que era odontólogo, ni que era profesor, pero le empecé a hablar del Señor. Empecé a hablar del Señor, empecé a hablar mientras trabajaba y él se sentó en un banquito y me escuchaba, en un banco. Resulta que después, bueno, dice, me lo tendría que escuchar mi mujer a usted. Y bueno, efectivamente, yo al otro día salía para Bariloche y me llama la mujer y que quería hablar con nosotros. Y bueno, y así fue. Yo tenía que ir con mi esposa a hacer unas compras, llevé a mi esposa, fuimos y me mostró el nieto que estaba enfermo. Oramos por él, nos fuimos. Cuando volvimos, el nieto se sanó para la gloria de Dios. Mire lo que es la fe. Y se entregaron al Señor. Escuchen. La mamá, la madre. Pero él no. Él no. Él estaba ahí, siendo que había visto un milagro muy grande.
Bueno, me invitan a almorzar todos los miércoles y bueno, naturalmente muchos hermanos lo saben de la iglesia, pero estoy predicando para todas partes. Y me invitaba los miércoles a almorzar con él. La comida de ellos que se llama... ¿Cómo se llama? Kosher. Yo nunca había comido kosher, imagínense. Bueno, llegué, estaba con ellos, amorosos. Ellos un mármol negro tenían, un mármol negro precioso, no ponían mantel, un mármol precioso. Él viene y me dice, hola, Pastor Juan, dice, estoy leyendo un libro. Ah, sí, le digo, mire qué bien. Dice, sí, dice, estoy leyendo un libro que dice, ahí el libro dice que a Jesucristo lo bajaron de la cruz. Los discípulos lo escondieron, lo curaron y después lo hicieron aparecer como que había resucitado. Hermano, creo que si Cassius Clay me hubiera pegado, no lo hubiera sentido tanto. Fui al coche, traje la palabra, traje la Biblia y le mostré este capítulo y este versículo. Se lo leí y digo, ahora quiero que lo lea usted. No, usted lo leyó, Pastor Juan, dice, no. Y bueno, digo, yo no me había dado cuenta. Y empezó a decir, Elvira, mirá, el mármol negro estaba todo lleno de polvo de oro. Lleno de polvo de oro. Lo estoy ante el altar y ante el Señor lo estoy diciendo. Y él agarró y empezó a juntar el polvo de oro. Y me dice, si usted está en su casa y pasa esto, yo digo que usted me metió la mula. Escuche. Mire lo que es predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Y cuántas veces cayó polvo de oro en la iglesia? Entonces, esto es lo que nosotros sabemos. ¿A quién predicamos y a quién servimos, hermanos? ¿Y a quién servimos? Por eso, después nos invitaban los viernes allí a la calle Cuba, donde vive la hija, a todos los viernes a cenar y a dar la palabra también para otros que venían y se reunían. Por eso, hermanos amados, la iglesia es la iglesia. Usted es iglesia si se congrega. Yo soy iglesia y todos somos iglesia para la gloria de Dios. Amén. Ay, Señor. Entonces, gloria a Dios. Entonces, aquí, ¿qué hizo? De ahí salió la iglesia, del costado de Cristo, como salió del costado de Adán. Ay, Señor, tú eres muy bueno, Padre, muy bueno. Entonces, salió del costado del Señor Jesús. Recordemos que Eva fue sacada cuando Adán durmió, así también nosotros fuimos sacados de Cristo. Fíjese, cuando durmió en la cruz. Él durmió en la cruz. Durmió. Nosotros también vamos a dormir, hermano. Sin antes no viene el Señor. Lo dice la palabra. Nosotros no morimos. Dormimos. Porque el Señor está a la puerta. Y dice que se van a levantar los muertos. Porque duermen. Pero van a ser resucitados. Para la gloria de Dios. Yo lo estoy esperando. Espero estar aquí todavía cuando Él llegue. Si no, voy a dormir. Amén, amado. Tendremos que dormir. Ahora, dormir. Cuando el Señor Jesucristo fue resucitado, fue en la cruz. Pasó lo que pasó. Ese mismo resucitar lo tenemos nosotros. Amén, amados. Porque ya resucitamos, porque ya el viejo hombre quedó en el bautismo. Amén. Y fue nuestro nuevo nacimiento. Nosotros ya la primera muerte no la tenemos más. Nosotros dormimos, tenemos vida eterna, porque pasamos por las aguas, para que nosotros hoy podamos tener vida eterna. Si solo lo puedes creer, hermano. Ay, Señor. Entonces esto es lo que tenemos que ver. Por eso hay que entender cuando uno es miembro del cuerpo de Cristo.
darle ese valor de ser miembro del cuerpo de Cristo. Yo no sé qué puedo ser, pero puedo ser brazo, ojo, lo que es, pero es un cuerpo de Cristo. Y tenemos que darle ese valor grande de pertenecer a ese cuerpo, que es la iglesia. Estoy dando esta palabra porque sentí darla para que muchos crean que la iglesia sigue viva. La iglesia está viva, la iglesia es Jesús y está en la iglesia. Por eso doy esta palabra, para que puedan saber que Cristo es lo más grande que podemos tener nosotros, que nos dejó ese consolador divino, para ser usados, como dijo, para milagros, para hacer milagros, hacer todo lo que Él, prodigios, maravillas que Él ha hecho. Amén. Uno no puede predicar del que no conoce. Usted un día se va a asombrar, usted va a tener fe. Ay, Señor. Y ya para terminar, hermanos amados, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6. Entonces, por eso, podemos entender ahora que dice que yo soy miembro del cuerpo de Cristo. No es simbólico, ojo, no es simbólico. Esto es real, es real. Así que si tú eres miembro de Cristo, la iglesia de Cristo es su cuerpo. Tal vez esto choque con lo que nos han enseñado, pero la Escritura declara esta realidad que la vamos a ver ahora en 1 Corintios capítulo 6. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 16. Gloria a Dios. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6 del versículo 16. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Le da valor? ¿Le da valor usted lo que está diciendo? Qué privilegio de pertenecer al cuerpo de Cristo y que somos templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Mire qué privilegio tan grande. Somos de Dios, hermano. No va a prevalecer las tinieblas contra nosotros. Vamos a estar en pruebas, pero Él va a estar siempre con nosotros. Si usted lo cree, amado. Entonces, volvamos al punto anterior. Cristo es la autoridad máxima. Cristo es la autoridad máxima de la iglesia. El jueves predicábamos de la autoridad de la iglesia y que nosotros somos piedras. Él es la roca, nosotros somos las piedras elegidas, las piedras escogidas, hermano. Entonces, por eso la autoridad máxima, y si la iglesia es su cuerpo, el cual nosotros somos los miembros divinos. ¿Qué autoridad tiene la iglesia? ¿Qué autoridad? La iglesia sigue teniendo la misma autoridad que cuando nos congregábamos. La misma autoridad, si usted lo cree. ¿Qué autoridad puedo tener yo o usted como miembro? ¿Qué autoridad? La misma que tiene Cristo. Amén. Liberaciones, muchas. Y el diablo no puede prevalecer, no puede. ¿Y cuántos cuerpos están tomados por el demonio?
Pero la autoridad que Dios nos dio es para liberar, para sacar demonios, sacar toda potestad, todo trabajo de muerte, todo trabajo de iniquidad que pueden hacerle los brujos a una persona. Para la gloria de Dios. Ponedme, por favor, Lucas 10, versículo 19. Un solo versículo. Todo lo que predicamos está confirmado por la palabra. Depende de que usted lo crea y lo pueda creer. El Señor trae esta palabra para que no crean, y la iglesia no hay más. No, la iglesia sigue vigente, porque la palabra es viva. Por la palabra Dios hizo el mundo. Por la palabra separó las aguas, separó la tierra, por la palabra. Y dice, he aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Yo soy testimonio, soy testigo. No puedo hablar del que no conozco. Amén. No puedo hablar del que no conozco. Gloria a Dios. Entonces, quiere decir que la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Tiene autoridad misma que el Padre le confirmó a Cristo. Porque la autoridad es poder delegado. Mire qué privilegio grande. No es para que nos hagamos no, es poder delegado. Al que se humilla, Dios lo exalta. Porque justicia de Él tenemos. No hay más justicia en el mundo. El mundo se perdió. El mundo. La iglesia de Cristo sigue en pie y seguirá por la eternidad. Para la gloria de Dios. En el nombre bendito de Jesús. Tenemos que despertar a esta realidad, hermanos, de lo que está pasando. No es porque seas un tremendo siervo de Dios, como te dije recién. No, no. No es que seas un tremendo siervo de Dios. Que te use el Espíritu Santo. Usado por Él. No que reconozcan la autoridad que Cristo te dio. Amén. Que te reconozcan la autoridad que Cristo te dio. Dios no hizo acepción de personas. Depende de nosotros que tengamos esa fe hasta para levantar muertos, hermano. Amén. Hasta levantar muertos. Acá han resucitado 3 en esta iglesia. Amados, murieron ahí, una mujer, pero resucitó y vivió 4 años más, después otra está viva, después que murió. Por eso predicamos el que conocemos. Esta iglesia la cuida Dios y se presenta el Espíritu Santo. Haya hermanos en la congregación, lo extrañamos naturalmente, pero la iglesia sigue en pie, sigue vigente para la gloria de Dios. Amén, amados, sigue vigente la gloria de Dios. Entonces, por eso, la iglesia es sagrada. Cuando amamos a Dios y todos estamos en el mismo cuerpo, vamos a amarnos unos a otros, que es la victoria final. Para la gloria de Dios. Y terminamos ahora, hermanos. Vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, vamos a leer del versículo 9. Gloria a Dios. Dice así la palabra, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén, amado. Esa es la iglesia de Jesucristo. Esa es la autoridad que Dios la dio. No hay distancia para que puedan ser sanados, liberados. Así lo dejó el Señor Jesucristo. Por eso empezamos con la palabra del centurión. El Espíritu Santo no tiene distancia. Depende de que tú lo creas.
Vamos a hacer oración, Señor, esa oración de que puedan creer también y que puedan, alguien que no tiene el conocimiento o quiere ser desde hoy hijo de Dios, Padre, y dejar de ser creación, Señor. En el nombre de Jesús, que quiera recibir al Señor como el Señor de su vida, y si está enfermo, tú, Señor, que hoy Él empieza a ser hijo, va a ser sanado y liberado, así tenga la enfermedad que pueda tener, Señor. En el nombre de Jesús, que ponga su mano en su corazón y pueda repetir estas palabras. Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra. Te doy gracias. Tú conoces mi situación, Señor. Yo sé que soy pecador y te pido perdón y me arrepiento de todo corazón. Y hoy te declaro como el Señor de mi vida. Salva mi casa y toda mi familia, Señor. Señor, tú conoces lo que estoy sufriendo, la enfermedad que tengo. Pero tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Y yo creo. En el nombre de Jesús, nos trasladamos en el Espíritu a la distancia, Señor. Que nos dejaste esa autoridad. Porque el Espíritu Santo no tiene distancia. Si está enfermo de COVID, tiene pulmones, que no pueda respirar y que puedan llevarle esta prédica donde pueda estar esa persona y que pueda aspirar la unción del Espíritu Santo para la gloria de tu nombre y el soplo de Jesús para abrir esos pulmones, Señor, y toda enfermedad que puedan tener, los declaramos sanos, libres por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos amados. Dios los bendiga mucho y le damos gracias al Espíritu Santo que tenemos iglesia. Tenemos el cuerpo de Cristo que sigue por la eternidad. Pase lo que pase y venga lo que venga, la iglesia sigue de pie. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.